Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy pondré a prueba tus conocimientos sobre los hechos de Gedeón. Prepárate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Cuál fue la primera orden que el Señor dio a Gedeón después de llamarlo para liberar a Israel? A. Construir un altar en honor al Señor. B. Sacrificar un cordero en holocausto. C. Reunir un ejército para atacar a los madianitas. D. Derribar el altar de Baal que pertenecía a su padre. Respuesta correcta, alternativa, D. Derribar el altar de Baal que pertenecía a su padre. Esta orden tenía un significado simbólico de alejar la idolatría del pueblo de Israel, comenzando por la casa de Gedeón. Gedeón hizo esto de noche, por temor a la reacción de los habitantes de la ciudad, mostrando su valentía inicial, aunque aún con cierta reticencia. Pregunta 2. ¿Qué hizo Gedeón para asegurarse de que Dios lo había escogido para liberar a Israel? A. Pidió una señal con el rocío en un vellón. B. Ofreció un sacrificio y esperó fuego del cielo. C. Consultó al sacerdote con el Urim y Tumim. D. Ayunó durante 7 días esperando una visión. Respuesta correcta, alternativa, A. Pidió una señal con el rocío en un vellón. Gedeón pidió que el vellón quedara mojado con rocío mientras el suelo alrededor permaneciera seco, y luego pidió la señal contraria. Estas señales reforzaron su fe de que Dios realmente lo había escogido, a pesar de su inseguridad inicial. Pregunta 3. ¿Cómo reaccionó Gedeón cuando fue llamado por Dios para liderar a Israel? A. Pidió un ejército inmediatamente. B. Aceptó de inmediato, confiando en su fuerza. C. Alegó ser el menor de la casa de su padre y el menos importante en su tribu. D. Sugirió que su hermano mayor sería una mejor elección. Respuesta correcta, alternativa, C. Alegó ser el menor de la casa de su padre y el menos importante en su tribu. La respuesta de Gedeón revela su humildad y sentido de inadecuación para la tarea. Dios a menudo escoge a los humildes e improbables para realizar grandes obras, para mostrar su poder. Pregunta 4. ¿Cuántos hombres respondieron inicialmente al llamado de Gedeón para luchar contra los madianitas? A. 32.000. B. 22.000. C. 10.000. D. 300. Respuesta correcta, alternativa, A. 32.000. Incluso con 32.000 hombres, el ejército de Gedeón aún estaba en desventaja numérica en comparación con los madianitas. Dios redujo el número de soldados para asegurar que la victoria fuera claramente obra divina, no del poder humano. Pregunta 5. ¿Cómo redujo Dios el ejército de Gedeón de 10.000 a 300 hombres? A. Seleccionó a aquellos que habían ayunado antes de la batalla. B. Eligió solo a los que bebieron agua llevándola a la boca con las manos. C. Solo aquellos que oraron antes de la batalla fueron elegidos. D. Solo los hombres mayores fueron mantenidos. Respuesta correcta, alternativa, B. Eligió solo a los que bebieron agua llevándola a la boca con las manos. Solo 300 hombres bebieron agua de manera vigilante, llevándola a la boca con las manos, mientras que los demás se arrodillaron para beber. Este criterio puede simbolizar la prontitud y vigilancia de los elegidos para la batalla. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 6. ¿Qué hizo Gedeón antes de atacar a los madianitas para animarse? A. Recibió una visión de un ángel con una espada.
B. Oró toda la noche buscando fuerza. C. Consultó nuevamente al sacerdote. D. Espió el campamento de los madianitas y escuchó un sueño que lo animó. Respuesta correcta, alternativa, D. Espió el campamento de los madianitas y escuchó un sueño que lo animó. El sueño relatado por uno de los madianitas simbolizaba la derrota inminente de su ejército por Gedeón. Este episodio muestra cómo Dios proveyó ánimo a Gedeón, confirmando su promesa. Pregunta 7. ¿Cuál fue la estrategia utilizada por Gedeón para derrotar al ejército madianita? A. Dividió a sus hombres en 3 grupos, cada uno con trompetas, cántaros y antorchas. B. Lanzó flechas de fuego contra el campamento enemigo. C. Atacó durante el día con carros de guerra. D. Infiltró espías para envenenar la comida de los enemigos. Respuesta correcta, alternativa, A. Dividió a sus hombres en 3 grupos, cada uno con trompetas, cántaros y antorchas. Los 300 hombres rompieron los cántaros, mostrando las antorchas y tocando las trompetas, causando pánico entre los madianitas. Los madianitas, en confusión, se volvieron unos contra otros, facilitando la victoria israelita sin una batalla directa. Pregunta 8. ¿Qué hizo Gedeón cuando el pueblo quiso hacerlo rey después de la victoria sobre los madianitas? A. Aceptó, pero pidió que no lo llamaran rey. B. Rechazó, diciendo que el Señor era el verdadero rey. C. Pidió ser juez y no rey. D. Propuso que su hijo fuera el rey. Respuesta correcta, alternativa, B. Rechazó, diciendo que el Señor era el verdadero rey. Gedeón reafirmó que Israel debía ser gobernado por Dios, no por hombres. Aunque rechazó el título de rey, Gedeón tuvo actitudes que recordaban a un monarca, como la creación de un efod. Pregunta 9. ¿Qué pidió Gedeón al pueblo como recompensa después de la victoria? A. Aretes de oro de los despojos de guerra. B. Parte del ganado capturado. C. Espadas de los enemigos derrotados. D. Tierras en Canaán. Respuesta correcta, alternativa, A. Aretes de oro de los despojos de guerra. Con el oro recolectado, Gedeón hizo un efod, que terminó convirtiéndose en una trampa para Israel, llevando al pueblo a la idolatría. Este efod puede haber sido usado para buscar orientación divina, pero rápidamente se convirtió en objeto de culto. Pregunta 10. ¿Quién fue el hijo de Gedeón que intentó convertirse en rey de Siquem después de la muerte de su padre? A. Jefté. B. Jotam. C. Abimelech. D. Absalón. Respuesta correcta, alternativa, C. Abimelech. Abimelech fue uno de los hijos de Gedeón con una concubina de Siquem y mató a sus hermanos para consolidar su poder. Su intento de reinar terminó en tragedia, mostrando las consecuencias de buscar poder por el camino equivocado. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre los hechos de Gedeón acertaste. Te espero en el próximo vídeo.